para determinar si un registro fue encontrado, devuelve verdadero, pero está inicializado en falso. Y también cuando entonces realiza alguna de las transacciones, una variable que va a devolver el verdadero. Paso seguido entonces fue definir las variables en donde vamos a guardar los datos que van en donde vamos a capturar los datos que van a ir a la base de datos, el ID, el nombre, el apellido y el género. Lo primero que nos encontramos dentro del DAO cliente es el método constructor, que tiene el mismo nombre que la clase. La clase se llama DAO cliente, el método constructor se llama DAO cliente. DAO cliente, dentro de sus paréntesis recibe un parámetro de tipo bin cliente o de la clase entidad. Listo. Antes de continuar con la explicación del programa, quiero montar este archivo bin cliente dentro de un paquete que se va a llamar modelo.entidad. Recordemos que entidad es toda aquella cosa, animal, objeto, lo que sea, o situación de la cual necesitamos guardar datos. Modelo entidad bin cliente. Listo. Pero todavía no tenemos bin cliente. Entonces bin cliente lo podemos crear, no es tan difícil. Ya sabemos cuáles son los datos: ID, nombre, apellido y género. Lo que necesitamos es una entidad que encapsule estos datos. Y la vamos a llamar bin cliente, como la estamos llamando acá. Bin cliente, bin cliente. Creo que acabo de crear un servlet que no me sirve para nada en este momento, entonces lo borro. Y en modelo entidad entonces voy a crear un nuevo Java class que se llama bin cliente. Listo. Este modelo, esta clase bin cliente, que está dentro del modelo entidad, entonces a esta clase vamos a crearle unas variables de tipo string. String ID. Lo mismo con el nombre, lo mismo con el apellido, lo mismo con el género. String nombre me falta el punto y coma. Listo. Le decimos format para que no lo organice y ya está. Entonces estas son las variables que necesito guardar de mi cliente. Ya las tenía yo definidas aquí en el DAO: el ID, el nombre, el apellido y el género. Ahora, para encapsular los datos necesito insertar un código. El código del método constructor
el método constructor de la clase, y para el método constructor vamos a involucrarle todas las variables y le digo generar. Entonces, ¿cómo así que el método constructor? El método constructor es que cuando uno llame a esta clase va a crear una clase cliente que va a recibir como parámetros un ID, un nombre, un apellido y un género, y los va a guardar en estas variables para poderlas utilizar. Luego de haber creado el objeto, entonces necesitamos generar algo que se llaman los métodos get y set. Los métodos get y set son para obtener, para traer, son para obtener, con el método get es para obtener el dato de, por ejemplo, del apellido, y el método set es para ubicar o poner un apellido dentro de la variable. Aquí le vamos a decir que encapsular los datos y miremos entonces cómo funcionan o cómo son los métodos. El get género entonces me va a recuperar lo que haya en la variable género. Estas variables son privadas, eso quiere decir que solamente pueden usarse dentro de esta clase, y por eso entonces se llama encapsulamiento. Y para funcionar con el encapsulamiento y obtener por separado cada valor de cada variable, entonces utilizamos el método get. Get género, obtenemos el género. Get ID, obtenemos el ID. Get nombre, obtenemos nombre. Get apellido, obtenemos el apellido. Ahora, con los métodos set es para poder llevarle un dato dentro de la variable a la cual queremos atacar. Set género entonces le lleva el dato del género que yo le entregue y lo guarda en la variable, y así con todas. Hemos creado entonces el bin cliente, que nos va a servir para encapsular los datos del cliente. Luego en el DAO cliente vamos a decirle aquí y volvemos a abrir el DAO cliente. Dejan cliente modelo.entidad ok. Entonces, ¿para qué importamos este señor? ¿Por qué? Porque para realizar todas las tareas yo necesito los datos. ¿Cuáles datos? El ID, el nombre, el apellido y el género. Y esos datos van a estar encapsulados en un objeto bin cliente, al cual yo le voy a llamar de cliente, ¿cierto? Entonces, después de recibir el objeto de cliente con todos los datos, entonces creamos la conexión. Miremos que obtenemos el método obtener conexión. Creamos un statement. Por aquí habíamos creado una variable st de tipo statement donde íbamos a guardar la sentencia SQL, y por aquí tenemos la variable rs, que es de tipo resultSet, para guardar los datos de la consulta SQL. Listo. El objeto bin cliente entonces nos va a servir para obtener el ID del cliente, el nombre del cliente y el apellido del cliente. Bueno, no, estos los borro y voy a utilizar los que realmente están allí. Entonces, del ID de cliente punto get ID, con esto obtengo el ID desde el bin. Para el nombre entonces le digo get nombre. Estos métodos que estoy copiando aquí son los que están definidos aquí. Get género, set género, get ID, set ID, get nombre, set nombre, get apellido, set apellido.
Entonces con el apellido sería get apellido, y con el género entonces sería get género. Entonces ya saqué todos los datos que venían encapsulados y los tengo en mis variables para utilizarlos dentro de esta clase. Listo. Ahora vamos a agregar un registro. Agregar un registro es un método booleano que devuelve verdadero si devuelve verdadero cuando ejecuta la inserción en la base de datos y la ejecuta bien. Devuelve falso en caso contrario. Para insertar entonces utilizamos la sentencia insert into cliente. Cliente es la tabla de la base de datos que les había mostrado anteriormente. Insert into cliente, la tabla es cliente. ¿Y qué le voy a insertar? Le voy a insertar un ID, un nombre, un apellido y un género. Entonces para insertarle el ID, ¿y cuál ID le voy a insertar? Pues el que acabo de capturar de los datos encapsulados. El ID, el nombre, el apellido y el género. ¿Qué vamos a hacer? En la tabla de cliente vamos a insertar, primero que todo vamos a poner comillas, signos más y aquí el ID, que sería la variable. Comillas, signos más, pues para definir que esto es un mensaje y lo vamos a concatenar con una variable. Luego esta variable la vamos a concatenar con otro mensaje que viene hasta acá. Comillas, más, primero el ID, luego el nombre, el apellido y el género. El nombre está aquí en la variable nombre. Cojamos todo esto para no escribirlo otra vez, lo pegamos aquí y ya no va a ser nombre sino apellido. Listo, ya tenemos entonces cómo vamos a insertar. Luego venimos con borrar registro. Para borrar un registro nos vamos a valer de la clave primaria. La clave primaria de nuestra tabla, cliente, entonces vemos aquí que es la de ID del cliente, tiene la llavecita. Entonces a través de esa clave primaria es que yo voy a decirle que voy a borrar un dato. Por eso dentro del borrar registro está la sentencia delete from cliente, que es mi tabla, where ID cliente, que es el campo que hay en la base de datos, se llama ID cliente, sea igual al ID que acabo de recuperar de los datos encapsulados. Y ya tengo entonces el borrar el registro. Luego viene actualizar registro. Para actualizar registro entonces tenemos el ST, el statement, donde entonces vamos a ejecutar un update. Una cosa es ejecutar una sentencia de update y otra cosa entonces será ejecutar un query o una consulta. Ahorita vamos a ver por qué. El update, ¿qué es lo que va a hacer? Va a modificar el nombre del cliente con el nombre que yo le mande, ¿cierto? El apellido del cliente con el apellido que yo le mande, el que acabé de capturar. Y el género del cliente con el género que acabo de capturar en estas variables de arriba. Cuando se crea el objeto, entonces él está capturando todos los datos y los está guardando en la variable. Pero para esta sentencia entonces él dice, bueno, actualice la tabla cliente con los siguientes datos.
el nombre, el apellido, el género, ¿cierto? Pero ¿cuál registro es el que me va a actualizar? Aquí se lo voy a dar. El registro cuyo ID sea el que yo le voy a dar por medio de la variable. Y ya tenemos entonces el actualizar el registro. Cuando actualiza, recordemos que él devuelve un dato verdadero si hace esta sentencia correctamente, si no, devuelve un dato falso. Ahora viene la de consultar registro y listar tabla, que eran las que estábamos viendo en la interfase CRUD. Listar registro y consultar registro y listar tabla. Listo, que son de tipo resultset. Estos dos métodos van a devolverme datos, por eso necesito que sea de tipo resultset. Vámonos primero con consultar un registro. Dentro del RS del resultset vamos a ejecutar, vamos a ejecutar una consulta SQL y el resultado de esa consulta lo vamos a guardar en un resultset. ¿Cuál es la consulta? Seleccione el ID del cliente, el nombre, el apellido, el género de la tabla cliente, donde el ID del cliente sea igual al ID que yo le voy a dar. ¿Por qué? Recordemos que el ID es la clave primaria y esa me identifica a mí cada registro de mi base de datos. El ID es la clave primaria y me identifica cada registro de la base de datos. Por ejemplo, el 111 es Alberto Style, el 1212 es Manuel Simpson y así sucesivamente. Listo. Con esto consultamos un solo registro. Ahora yo quiero hacer una lista con todos los registros de la tabla. Simplemente hacemos el mismo select, pero ya no le ponemos restricciones. Ya no le decimos donde el ID sea igual al ID. No. Ya lo que le vamos a decir es que saque los datos de la tabla cliente y los ordene por el ID, por el número de ID. Entonces a este no habría que hacerle tanto parapeto. Ya tenemos entonces el DAO, el bin, el class connect, la interfase CRUD. Según el esquema, ya tenemos la base de datos, el class connect, el DAO, el bin y la interfase CRUD. Según el esquema nos está faltando el servlet. Y el servlet, ¿qué funciones tiene? Encapsular los datos que vienen del formulario, realizar la operación CRUD con el usuario que el usuario ha solicitado con los datos y devolver una respuesta al formulario después de haber realizado una operación CRUD. Mejor dicho, el servlet es el encargado de realizar todas las operaciones con la base de datos y se está ayudando de un objeto de tipo bin, un objeto de tipo DAO y un objeto de tipo class connect para entrar a la base de datos. Miremos cómo es el servlet. Todos los servlets los vamos a guardar en un paquete llamado control. Listo. Dentro de control entonces vamos a crear un nuevo servlet, al cual vamos a llamar servlet cliente. Pueden crearlo o pueden descargarlo desde la ubicación que les di. En este caso vamos más bien a descargarlo desde la ubicación que les di, que ya lo tengo listo, descargado en mi computador. Se llama servlet cliente y lo voy a meter dentro de control. Lo primero que hago, recuerden entonces, es cambiarle el nombre del paquete. Este paquete se llama control. Este paquete aquí entonces se debe llamar control. El
El servlet utiliza muchas clases importadas de sus diferentes librerías. También utiliza clases importadas de las librerías que yo acabo de crear. Esta será la clase entidad y este sería la clase DAO. Listo.